El siguiente componente sería el PostgreSQL. Este es un sistema gestor de base de datos de tipo relacional orientado a objetos. Vea que los demás no tenían esta característica. Es libre y fue publicado bajo licencia BSD, es decir, para negocios. Aunque realmente ya para ahorita ya no es tan libre como se consideraba al principio, porque está orientado a negocios y las empresas terminan pagando para tener las funciones adicionales. La versión básica simplemente es como decir una persona que tiene hambre y le das una galletita de soda. Ve que eso le calma por un momento, pero sigue teniendo hambre e inclusive le produce sed. Asimismo pasa con el Postgre. La forma gratuita le muestra al empresario, porque esta es una versión mayormente para negocios, las enormes posibilidades que tiene este sistema. Pero luego lo obligan a adquirir una licencia paga para poder usar la mayoría de ellas, ya que casi siempre las funciones que necesita, los complementos, son de tipo pago. Vamos a ver algunas de sus características. Tiene control de concurrencia multiversión, es decir, mucho más potente que todas las anteriores. Tiene flexibilidad en cuanto a los lenguajes de programación compatibles, mucho más amplia que en el caso de las anteriores. Es multiplataforma. Dispone de herramientas fáciles e intuitivas para lo que es su gestión. Son herramientas similares al PHP MyAdmin. Es muy robusto, eficiente y estable. Creo que es el más estable de todos los que estamos planteando. Vean que inclusive está hecho mayormente para bases de datos sumamente grandes. Al contrario que los anteriores, vean que por ejemplo el MySQL decía si la desventaja no trabaja con bases de datos de más de cierto tamaño. El otro, la desventaja, no es bueno para bases de datos grandes. El otro, la desventaja, no trabaja con bases de datos grandes. En cambio, este está diseñado para bases de datos grandes. La principal desventaja de este sistema es su lentitud cuando estamos trabajando con bases de datos pequeñas. ¿Por qué? Porque él quiere aplicarle todas las funciones y procedimientos de la base de datos grande a una base de datos reducida, ya que está optimizado para gestionar grandes volúmenes de datos. Entonces este es para casos empresariales. Este lo usaban mucho las empresas, por ejemplo en Venezuela, PDVSA trabajaba con un sistema Postgre. Tenemos ahora gestores de bases de datos comerciales, es decir, de pago. En primer lugar tenemos el SQL Server. Este es un sistema gestor de bases de datos relacionales basado en el lenguaje Transact SQL, es decir, una versión creada por Microsoft para su uso. Es capaz de poner a disposición de muchos usuarios grandes cantidades de datos de manera simultánea. Este es mayormente orientado a la parte de concurrencia de múltiples usuarios. Vamos a ver sus características entonces. En primer lugar, claro está, soporte exclusivo de Microsoft. Eso es lo primero de la propaganda. En segundo lugar, escalabilidad, estabilidad y seguridad, muy similar a las presentadas por lo que es el Postgre. En tercer lugar, la posibilidad de cancelar las consultas una vez iniciadas. La mayoría de los demás, o la mayoría no, los demás que yo sepa no cuentan con esta opción. Si mandaste a hacer una consulta, no puedes abortarla a medio camino, sino reiniciando el sistema. Esta posee ciertos comandos que te permiten cancelar las consultas antes de que terminen de ejecutarse. Tiene un potente entorno gráfico para su administración, que permite utilizar comandos tipo DDL y DML. Aunque es nativo para Windows, puede utilizarse desde hace tiempo en otras plataformas como Linux o Docker. Su principal desventaja, ¿cuál ustedes creen que sería?
el pago. El precio, exactamente. Es sumamente costoso las licencias para esta aplicación. A pesar de que cuenta con un plan gratuito llamado Express, lo normal es el escoger alguno de los planes de pago disponibles, tales como el estándar, el desarrollador, el enterprise, las versiones en la nube, etcétera. Tenemos por aquí, por otro lado, lo que es ahora el Oracle. Este es tradicionalmente el gestor de base de datos por excelencia para lo que es el mundo empresarial, considerándose como el más robusto y completo. Vamos a ver algunas de sus características. Tenemos lo que es soporte de transacciones, estabilidad y escalabilidad. Es el más completo, tiene, mira, cualquier función que tú necesites ya la tiene implementada prácticamente. Es multiplataforma y es de amplia aceptación porque ya ha sido probado en las diferentes empresas. Esto sucede como en el caso de lo que les hablaba en el otro curso de Microsoft Project. Es el más difundido y por eso es que todo el mundo lo utiliza. Aunque hay versiones que tienen ciertas opciones que pueden resultar de mayor utilidad. Vamos a hablar ahora, ya con esto completamos los gestores relacionales. Vamos a hablar ahora un poco acerca de los... Aquí es no relacionales. Es no relacionales. No sé por qué no aparece la palabrita no aquí en la captura. Para ver. Bueno, vamos a ver aquí. Aquí tenemos algunas características que tienen los gestores de base de datos no relacionales. En primer lugar, que no manejan estructuras fijas. Por lo tanto, pueden soportar cualquier tipo de datos, que eso es una ventaja enorme. En segundo lugar, que no garantizan el cumplimiento de los criterios ASIC que explicamos hace rato. En tercer lugar, que tienen una excelente escalabilidad horizontal. Cuarto lugar, que se usan en entornos distribuidos, que han de estar siempre disponibles, operativos y que gestionan volúmenes importantes de datos. Vean que estos son mayormente indicados no para entornos de tipo LAN, sino para entornos de tipo WAN, entornos que están los componentes a distancia. Esto nos lleva a revisar un poco acerca de lo que es la escalabilidad. La escalabilidad no es más que este otro conceptico que puse por ahí en el examen. No es más que la capacidad del software para adaptarse a las necesidades de rendimiento a medida que crece el número de usuarios, que las transacciones aumentan y que la base de datos empieza a sufrir degradamiento del rendimiento por cargas crecientes. ¿Qué significa esto? Que la escalabilidad es la metodología que utilizamos para poder aumentar la potencia de nuestro sistema cuando hace falta, dicho en pocas palabras. Vean que si nosotros inicialmente, supongamos esto, en el caso de la universidad, imaginemos que ellos inicialmente tenían un sistema utilizando una sola computadora como servidor, porque nada más tenían 200 alumnos. Pero llegó el momento en que tenían ya 2000 o 20.000 alumnos y ya esa computadora no les daba suficiente, se tornaba demasiado lento. Entonces, ¿qué se aplica? Se aplica el criterio de escalabilidad para buscar una solución. Vamos a ver el primer tipo de escalabilidad, que es la que llamamos de tipo vertical. Fíjense que en este caso, esta es la solución más simple. Lo único que hay que hacer es aumentar la potencia del hardware de uno de los nodos. Es decir, cambiar el componente o el equipo completo por otro más potente. Por ejemplo, un disco duro tradicional de tipo SATA por un disco duro
SSD, una memoria RAM de 2 GB por una de 4 o de 8, un procesador de 1.5 GHz por uno de 2.5 o 3 GHz. Esas son, cuando son en el mismo equipo, hay que adaptarse a lo que son las limitaciones de la tarjeta madre que compone nuestro equipo. En cambio, si lo hacemos del equipo completo, podemos inicialmente estar usando un Pentium 4 y sustituirlo por un i7. Esa sería un escalamiento completo. Cambié todo el equipo y lo coloqué uno más potente. El esfuerzo de este crecimiento es mínimo, solamente económico, pues no tiene repercusiones en lo que es el software, ya que solo se necesitará respaldarlo y migrarlo al nuevo hardware. El software puede quedar idéntico. Solamente hacemos una copia, un respaldo y se lo pasamos al otro computador. Esto es el escalamiento más simple, más sencillo y más comúnmente utilizado. Por otro lado, este escalamiento, aquí tenemos sus características. En primer lugar, bajo impacto en las aplicaciones. No implica un gran problema para el software, pues todo el cambio es referido al hardware. En segundo lugar, es más fácil de implementar. No lleva grandes complicaciones, sino solamente sustituir una pieza o un equipo por otro. En tercer lugar, es una solución de mejora rápida y, entre comillas, económica comparada con lo que es la modificación del software. Cambiar, por ejemplo, un equipo por otro más potente, tal vez duremos 1 hora o 2 dependiendo de qué tan lejos nos quede la tienda. Mandar a construir un software mejor, que presente más rendimiento, puede que nos tome varios meses si estamos de suerte. Sus desventajas. En primer lugar, está limitado el crecimiento por el software, por el hardware, perdón. No podemos crecer más allá de la potencia que esté disponible actualmente en el mercado. En segundo lugar, como es un solo equipo que tiene nuestra base de datos, nuestro servidor, pues estamos hablando a nivel de servidores, si este falla, se detiene lo que es todo el sistema, toda la aplicación. En tercer lugar, o esto está relacionado con que no posee alta disponibilidad. Si nosotros, la alta disponibilidad está incluyendo que si nosotros tenemos que hacerle mantenimiento regular al equipo, por ejemplo, de tenerlo un día, en este caso, como es el único equipo que compone nuestro sistema, vamos a tener que parar el sistema por un día, solamente para hacerle mantenimiento. En cuarto lugar, puede ser muy costoso. Hacer una actualización del hardware al máximo puede llegar a ser realmente caro, ya que las partes más nuevas suelen ser costosas con respecto al rendimiento del modelo anterior. Ustedes ven que, por ejemplo, supongamos que un procesador de 2 GHz, un i7 por decir algo, generalmente puede llegar a costar un 50% de lo que cuesta uno de 2.5, 2.4. Y vean que la diferencia de velocidad no es demasiada. E inclusive uno de 3 GHz, por decir un número, puede costar el doble que el de 2.4. Entonces, si se fijan, tenemos una gran diferencia en cuanto a costo, y más aún si lo ven como piezas nuevas. Recuerden que, por ejemplo, como en el caso de los celulares, mientras que el celular más moderno te puede costar 3, 4, 5 mil soles, un celular de gama media normal puede costarte menos de 1000,
y hacer prácticamente las mismas funciones. En segundo lugar, en cuanto a escalamiento, tenemos lo que es el escalamiento horizontal. Aquí debemos primeramente definir lo que es un clúster. Vamos a pedirle vamos a ver por dónde me quedé. Picoy. Ramos, que llegó justo a tiempo. Ramos, por favor, léame esa pantalla. Soto. Soto. No está allí tampoco. La gente ya se quedó dormida. Nos falta... Sí está, profesor, pero ella tiene problemas con su audio, porque justo estoy conversando con ella por el chat. Ah, bueno. Entonces, pero que lo diga, profesor, no tengo micrófono, por decir algo. El micrófono falla y yo por lo menos que lo Sí, escriba en el chat. siempre dice eso las clases, en otras clases, claro. Sí, lo que pasa. Profe, justo yo he estado también en la primera clase, pero igual tengo este problema hasta que él pueda arreglar mi laptop, pues, profe, porque en realidad es por ratos. No sé por qué, por un momento. Bueno, pero vamos a aprovechar para oírle la voz bien. Lea ahí esa pantallita, pues. Ya. Clusters. Sistemas distribuidos conformados por grupos de computadoras unidos entre sí, normalmente por una red de alta velocidad y que se comportan como si fuese un único servidor. Veo que sí podía leer aunque sea rapidito. Y tiene una voz muy bonita. Vamos a continuar entonces. Vean lo siguiente. Estamos hablando del concepto de clúster. Clúster es que este conjunto de computadoras, aunque internamente o para lo que es el administrador sabemos que va a tomarlo como que cada una es un equipo independiente, cuando el usuario vaya a trabajar en ese sistema, él va a pensar que está trabajando con solo un equipo. Ellas se van a distribuir las cargas de trabajo para aumentar el rendimiento. Es algo así como un balanceo de cargas. El escalamiento horizontal es sin duda la forma más potente, pero también la más complicada. Este modelo implica tener varios servidores, conocidos como nodos, que son estos que están aquí abajo, trabajando como si fueran un todo. Se crea una red de servidores conocidas como clúster, según el concepto que dimos ahorita. Es simplemente varios computadores conectados entre sí y que para el usuario pareciera que fuera uno solo. Con la finalidad de repartirse el trabajo entre ellos. Cuando el rendimiento de este clúster se reduce debido a la carga de trabajo, se añaden nuevos nodos y se puede continuar trabajando a medida que los requerimientos aumentan. Seguimos añadiendo nuevos clústeres. En teoría, este tipo de escalamiento horizontal es entre comillas ilimitado. Lo que pasa es que mientras más equipos vayamos añadiendo, más complicado va a resultar nuestro sistema en cuanto a lo que es el balanceo. Entonces eso es lo que es el escalamiento horizontal. Conectar una serie de equipos. Vean que en el vertical es simplemente cambiar el equipo viejo por uno nuevo más potente. En el clúster es agregar un nuevo equipo a lo que es nuestro conjunto para producir la mejora. Vean que aquí, por ejemplo, teníamos 3 equipos formando un clúster y decidimos hacer una actualización añadiendo 2 más y nuestro clúster queda con lo que son 5 equipos. Aquí inclusive tiene la ventaja de que si, por ejemplo, están trabajando y este equipo se daña, el sistema continúa trabajando normalmente, porque esa es parte de su configuración, que no se detenga por fallas de alguno de los nodos. Es algo así como cuando trabajamos con sistemas cliente-servidor. Si llega a fallar este principal, se pierde todo el sistema. Pero si falla uno de estos elementos secundarios, el sistema sigue trabajando, simplemente se reduce un poco su rendimiento.
Supongamos que como aquí hay 5 equipos, si se daña uno, podríamos decir que aproximadamente se reduce un 20% el rendimiento. Pero dependiendo de cómo esté configurado el sistema, a lo mejor el usuario ni siquiera se percata de dicha variación. Para que el escalamiento horizontal funcione, deberá existir un servidor primario, desde el cual se va a administrar lo que es el clúster. Cada servidor del clúster o cada nodo debe tener un software que le permita integrarse a él. Por ejemplo, para aplicaciones Java tenemos servidores tipo WebLogic, Wi-Fi, WebSphere, etc. Todos estos se montan las aplicaciones que queremos escalar. Vamos a ver entonces, en primer lugar, sus ventajas. Allá esto lo leímos, vamos aquí. En primer lugar, como dije antes, el crecimiento es prácticamente infinito. Mientras tengamos la disponibilidad y podamos hacer lo que es nuestro seguimiento de la estructura adecuado, ese clúster puede ir creciendo hasta donde nos resulte necesario. Otra ventaja es que se puede combinar con escalamiento vertical. Esto implicaría lo siguiente, que yo combino mis dos escalamientos y en cierto momento que necesito aumentar la potencia, en vez de colocar un equipo adicional, mejoro uno de los equipos que ya tengo, que eso sería escalamiento vertical. Y eso me está mejorando todo el clúster, que sería escalamiento horizontal. Vean cómo se pueden combinar fácilmente. Soporta alta disponibilidad, porque si se para un nodo los demás pueden continuar trabajando. Esto implica un trabajo continuo. Y soporta lo que es el balanceo de cargas. Vean que un clúster bien construido va a aumentar considerablemente nuestro rendimiento y nuestra confiabilidad del sistema. Nuestras desventajas serían, en primer lugar, necesita más mantenimiento, porque hay que estar pendiente tanto de los equipos individuales como del correcto funcionamiento de la red que los soporta. Es más difícil de configurar. El otro es simplemente cambio el equipo y listo. Aquí no, aquí hay que hacerle una configuración base a cada equipo que se añada. Puede implicar grandes cambios en las aplicaciones para soportar el trabajo que realiza el clúster. Vean que en el caso del escalamiento vertical no se afectaba a las aplicaciones, pero aquí sí. Y requiere de una infraestructura más grande y compleja, como se dijo al principio. Hay otro concepto relacionado, que es el de failover. A pesar de que el escalamiento vertical no soporta de manera natural la alta disponibilidad, sí es posible habilitarla mediante esta estrategia llamada failover. Esta estrategia consiste en que cuando el servidor falla, mediante hardware se redireccionan las peticiones a un servidor secundario o auxiliar, que es un espejo del principal. Este servidor auxiliar normalmente se encuentra en espera y solo se habilita cuando el primero falla. De la misma manera, cuando el primero se recupera, el secundario vuelve a pasar a stand-by. Vean que aunque se parece gráficamente a lo que es el clúster, el failover es totalmente diferente. ¿Por qué? En el clúster, los dos equipos que tenemos aquí trabajan al mismo tiempo para aumentar la potencia. En el failover, cuando uno está encendido, el otro está apagado y viceversa. Este que está aquí del lado derecho, vamos a suponer que es mi auxiliar, él está solamente en espera, y cuando se produce alguna falla del otro equipo, se conecta al arreglar este primer equipo, vuelve a apagarse, y eso lo hace ni siquiera esas dos computadoras, lo hace el dispositivo de failover, que es de tipo externo a ellas.
Entonces, ¿entienden la diferencia entre el clúster y el failover? Sí, ¿Cuál es? el clúster tiene más, para errores puede tener más alternativas, ¿no? Falla uno, pero puede seguir funcionando, ¿no? A diferencia de el failover, si falla uno, si fallan los dos equipos, imagino que el proceso se cae, ¿no? Bueno, estamos cayendo casi en la misma confusión de hace rato. Vean, vamos a establecerles bien esas diferencias. El failover, lo que es simplemente un respaldo. Es decir, imagínense que de una base de datos, yo tengo mi base de datos principal. Si se me daña esa base de datos, cargo mis datos de la auxiliar. Si no, mi auxiliar está allí, mi backup, en espera, hasta que sea necesaria. Es decir, ¿cuántos equipos trabajan al mismo tiempo en este modelo? ¿Uno o los dos? Solo uno, profe. Solo Uno. uno a la vez. Si este está encendido, este se apaga y viceversa. Este secundario es auxiliar, por lo tanto, quien coordina o quien decide cuál es el que va a trabajar realmente es el funcionamiento del principal. Y eso no lo coordina él mismo, sino lo coordina la configuración de este dispositivo externo. Eso es el failover. ¿Trabaja uno o trabaja el otro? Ahora, por otro lado, vamos a verlo desde el punto de vista del clúster. En el caso del clúster, vamos a cambiar el dibujo para que no se me confundan. Aquí está. Vamos a verlo con este pedacito de aquí nada más. Los 5 equipos que tienen aquí están trabajando de manera simultánea. Y esto hace que aumente la potencia. En el caso que tenían del failover, para el cliente siempre va a tener la misma potencia disponible, que es la potencia de un solo equipo. En caso del clúster, va a tener la potencia de la suma de los equipos. Además de esto, se puede combinar failover con clúster para hacer un sistema mucho más potente, que tenga las características de ambos elementos. Lo que pasa es que esto no es del todo habitual, porque resultaría sumamente costoso. Imagínate que tú, para poder trabajar, uses normalmente 5 computadores en un clúster. Para tú poder tener ese sistema como el que se está planteando allí, vas a tener que tener 10 computadores iguales al mismo tiempo. Y vas a tener que mantener 5 en uso y 5 fuera de uso. La escalabilidad horizontal ya utiliza de forma natural el concepto de failover, porque al haber varios nodos es posible pasar la carga al resto de los activos en caso de que alguno falle. Ahora bien, esto no garantiza una alta disponibilidad total, ya que si el servidor primario falla, todo el clúster se cae. Para poder evitar este problema, podemos utilizar el ambiente de tipo espejo o failover para garantizar la alta disponibilidad. Pero lo que hay que resaltar aquí es que esto solo lo hacen empresas gigantes, ya que administrar 2 clústeres completos, no te voy a decir que de 3 equipos, de 100, de 200 computadoras, es un verdadero reto, y mantener que se mantengan actualizadas todas entre sí, etcétera, es sumamente costoso y complicado. Hoy en día, las bases de datos son parte fundamental de las empresas, y la falla de ellas puede incluso detener su operación de negocios, llevándolas a perder grandes cantidades de dinero. Por eso es sumamente importante tener en mente su escalamiento y siempre tener un plan B en caso de que éstas fallen. ¿Te imaginas la cantidad de dinero, por ejemplo, que podría perder Amazon si su base de datos colapsara por una hora, por un día? Imagínense la millonada de dinero que se perdería allí.
Eso es por lo que debemos estar preparados para escalar nuestras bases de datos. Si en este punto aún ustedes me dicen si están seguros o no en cuanto a qué tipo de escalamiento es mejor en cada caso, vamos a analizarlo con un ejemplo. Imaginemos que están utilizando una aplicación de baja demanda y que el número de usuarios está pensado para crecer poco a poco. ¿Cuál de los tipos de escalamiento utilizarían? Tenemos el vertical, tenemos el horizontal, tenemos el failover. Esos son nuestros 4 tipos que estamos estudiando, failover. Y tenemos, vamos a llamar a este como total. Este es el que cubre todas las opciones posibles. Si nuestro sistema es pequeño y que la cantidad de usuarios crece lentamente, supongamos que nuestro sistema sea un computador i3 y nuestro sistema crece, aumenta 2, 3, 5 clientes por mes solamente. ¿Qué tipo de escalamiento deberíamos aplicarle? ¿Vertical, horizontal, failover o total? Entonces dígame, repito, la aplicación es de baja demanda, es decir, pocos usuarios. Creo que esto es una pregunta del examen también. Y está pensada para crecer poco a poco. Es decir, no va a tener un crecimiento acelerado. ¿Cuál sería la mejor opción para aplicar? Es decir, ese es para un negocio pequeño. Bájale ya. ¿Cuál sería la mejor opción que podríamos aplicar? ¿Vertical, horizontal, failover o un escalamiento total? Esta gente no entendió mucho. En este caso, como estamos hablando de una empresa pequeña y con poco crecimiento, lo más adecuado para esa situación sería aplicarle un escalamiento vertical, donde periódicamente cambiamos algunos componentes o el equipo completo, pero mantenemos el mismo software. Por otro lado, y veremos que la misma aplicación, a pesar de ser de poco crecimiento, es crítica para el negocio, es decir, que si se detiene, el negocio también se detiene. Entonces, en ese caso, como el negocio sigue siendo pequeño, ¿qué utilizaríamos? ¿Ya? ¿Qué dijo, señorita? Ahora, ¿cómo es? La señorita Soto le pegó la falla del micrófono a Pampa, porque ahorita se oía fino, ahora no se oye. ¿me costó consultando a mí? Vi que pensé que estaba hablando, porque tiene su micrófono activo y se le oye hablando. Ay, disculpe. Si fuese failover, disculpe, profesor. Failover, exactamente. Esa sería la recomendada para ese segundo caso. Sigue siendo un negocio pequeño, no necesitan construir todo un clúster que es más complicado, pero sí necesitan garantizar que si hay una falla, el sistema continúe. Por lo tanto, le monto un servidor tipo espejo que se mantenga en stand-by hasta el momento de una falla. Sí, puede ser aunque generalmente cabinas de internet no tanto. Por ejemplo, un negocio tipo una farmacia, una tienda, una cuestión así, pueden trabajar con un failover para tener su base de respaldo. Que no vaya a ser que se le cayó ese día el sistema y duraron una semana en reparar la computadora y no pudieron trabajar en una semana.
Las cabinas de internet realmente no, digamos que no tienen un sistema en sí del cual dependan así para trabajar. Generalmente trabajan con un escalamiento vertical y punto. A menos de que trabajen con una de estas metodologías nuevas, que hay una que salió ahorita, CSO, una cosa así, que te trabaja por algo así como el clúster. Bueno, continuamos con nuestros últimos casos, pues estamos ya con poco tiempo. No, los bancos tienen que usar, dependiendo del tamaño, deberían procurar un escalamiento total. Casi siempre trabajan por horizontal, no con vertical. Es decir, tienen un servidor principal que está conformado por varios equipos, que en caso de que uno falle de los equipos pequeños, siga funcionando para garantizar lo que es la disponibilidad general. Pero también tienen por lo general una estructura de esta completa, total, para evitar caídas, porque esas caídas pueden costarle a ellos muchísimo dinero. Y mientras más banco es el grande. Ya estoy como el chavo. Y mientras más grande es el banco, más todavía requiere de un mejor sistema de aseguramiento, de funcionamiento de su base de datos. Imagínate que, por ejemplo, ¿cuál es el banco más grande aquí en Perú? El que tenga más gente, ¿BCP? Sí, BCP, profe. Bueno, imagínate que el BCP se le cayera la base de datos por un día. Eso sería un colapso terrible. Imagínate que se le caiga en día de quincena, cuando acaben de depositar el dinero a la gente. En día de mensualidad, primer día de mes, sobrecarga de sistema y se cayó. Uy, nos da un infarto a todos. A todo el que tiene cuenta, todo su dinero en ese banco, le da un infarto. Y cuando reparen al otro día, ya los dineros quedaron ahí perdidos porque se murieron el poco de clientes. Entonces vean que ese tipo de instituciones grandes, ellos están prácticamente obligados a usar un escalamiento total para garantizar que ese tipo de situaciones no se produzcan. Por otra parte, si la aplicación está pensada para un crecimiento acelerado y crees que un servidor se puede quedar corto en poco tiempo o en mediano plazo, lo mejor sería empezar con lo que es un clúster o escalamiento horizontal. Ahora bien, como en el caso de los bancos, si además del crecimiento rápido, el uso de la aplicación es crítico, añadimos lo que es un failover. Sin olvidar que si ya estamos utilizando escalamiento horizontal, lo podemos combinar con escalamiento vertical de cada nodo del clúster a fin de continuar aumentando la potencia, siempre y cuando evaluemos cuál de las dos formas es más factible, más conveniente. Hay que evaluar tanto el precio de lo que es añadir un nuevo componente y el de añadir un nuevo equipo y las prestaciones que va a brindar. Entonces aquí ya hablamos de estos tipos de escalamiento. Vamos a terminar entonces de hablar de las bases de datos no relacionales. Aquí tenemos un ejemplo. Vamos a pedirle a alguien que lea porque ya de tanto decir yo solo se me cansó la voz. Aguilar, ya llegaste al final, vamos de nuevo al principio. Lea esa rapidito. Ay. A Soto se ofreció voluntaria, léala pues. Mongo base de datos. Estamos ante el sistema gestor de base de datos no relacionales. SGBD. No necesita leer lo que está entre paréntesis, no se preocupe. Ya, más populares y utilizado actualmente. Mongo base de datos es una Base de datos no relacional. base de datos no relacional orientada a ficheros que almacenan la información en estructuras BSON con un esquema dinámico que permite su facilidad de integración. Vean que nada más leyendo el concepto es más complicado su manejo por el hecho de que maneja diferentes formatos o estructuras de datos. Pero también esto favorece lo que es su potencia. Aquí tenemos algunas de sus principales características, entre las cuales está la indexación y la replicación, el balanceo de carga, el almacenamiento en archivos,
las consultas ad hoc, la escalabilidad horizontal y el ser de tipo abierto. La principal ventaja para mí es el almacenamiento en archivos, lo cual le permite una mejor transferencia o para la importación y exportación de datos. Empresas como por ejemplo Google, Facebook, eBay, Cisco y Adobe utilizan bases de datos Mongo como sistema gestor para su información. Como desventaja principal, este no es un sistema adecuado para lo que es transacciones complejas. Es decir, este es un sistema mayormente para procesos de tipo transaccional y no para procesos de inteligencia artificial o de gerencial avanzada. 10:15. El siguiente gestor de base de datos no relacional, aquí lo tenemos, Beltrán. Ya, profesor. Lee allí pues. Ah, ya, correcto. Redis. Redis está basado en el almacenamiento clave-valor. Podríamos verlo como un vector enorme que almacena todo tipo de datos, desde cadena, hashes, lista, etcétera. Lo pueden ver como un arreglo de datos, simplemente que no tiene un solo tipo definido, sino que en cada una de sus celdas puede almacenar un tipo de dato diferente. Aquí tenemos algunas de sus principales características: atomicidad y persistencia, gran velocidad, simplicidad y multiplataforma. El principal uso de este gestor de base de datos es para el almacenamiento en memoria caché y la administración de sesiones. Aquí tenemos otro más. Vamos con Lucero. Pampas tiene ganas de hablar, pero no termina de hablar. ¿Va a leer Pampas? Sí. Yo, Cassandra. Al igual que Redis, Cassandra también utiliza almacenamiento clave-valor. Es un SGBD, Sistema gestor de base de datos. claro, distribuido y masivamente escalable. Entonces vean que este también es otro muy utilizado. Este es utilizado principalmente por empresas como Facebook, Twitter, Instagram, Spotify y Netflix, que utilizan este sistema Cassandra. Dispone además de un lenguaje propio para las consultas denominado SQL, que sería Cassandra Query Language. Vean que todos los demás utilizan SQL en cuanto a su forma de trabajar. ¿Cuáles son las principales características de este sistema? Tenemos primeramente el hecho de ser multiplataforma. En segundo lugar, la característica única que tiene de tener su propio lenguaje de consultas, lo cual ninguno de los demás se esforzaron en realizar. El escalado puede ser lineal y horizontal. Es de tipo distribuido, es decir, podemos trabajarlo para sistemas ubicados remotamente a través de internet especialmente. Por eso es que vemos que Facebook y esas plataformas les agrada este sistema. Y utiliza una arquitectura peer-to-peer, donde los diferentes elementos pueden ser en cierto momento clientes y en otro momento convertirse en servidores, dependiendo de las necesidades de comunicación del sistema. Vean que ustedes han trabajado ya con aplicaciones peer-to-peer, donde por ejemplo ustedes colocan un archivo y las personas lo van jalando en su computadora, ustedes jalan datos de otra computadora y así sucesivamente, tipo un sistema de mallas, donde no hay realmente un servidor de datos principal, sino que todos trabajan por turnos como servidores y por turnos como terminales, dependiendo de el manejo de la información que haga falta. Aquí tenemos algunos otros sistemas no relacionales. No voy a explicarlos de uno en uno porque sería demasiado largo y tedioso. Esos son links para que puedan revisar la información en internet el que esté interesado.
Tenemos este que es particular de Amazon, que está surgiendo ahora. Aquí tenemos uno de Google. Tenemos este Azure, que es una versión para sistemas libres, etcétera. Al final de cuentas, lo importante es que debemos adaptarnos a los datos. Existen muchísimos gestores de base de datos en el mercado. Estos que se han nombrado solamente son algunos de los más usados. Lo importante es entender que para elegir el gestor de bases de datos más adecuado, se debe comenzar por el estudio de los datos que se van a almacenar y de la forma en la que se van a administrar. Es decir, conocer adecuadamente nuestro sistema. Entre los gestores de base de datos citados anteriormente, seguro que encontrarás alguno que se pueda adaptar a las necesidades de acuerdo tanto a lo que es la inversión a realizar, sistemas libres, sistemas comerciales, el volumen de información, el tipo de consultas, etcétera. Son valores fundamentales que hay que tomar en cuenta a la hora de elegir un servidor de bases de datos. Bueno, muchachos, con esto se acaba lo que es el contenido del día. Díganme si tienen alguna duda, alguna consulta.